Hola astrocuriosos, soy Blanca de Astroguía y este mes os vengo a hablar de algo apasionante, el signo Tauro. Si no eres Sol en Tauro, tranquilo, sigue quedándote porque ahora te enseño por qué. Comenzamos. Pues sí, sigue quedándote porque la energía Tauro la tenemos todos. Tenemos la constelación de Tauro en algún sitio especial donde la vivimos. Tenemos el planeta Venus, que también habla de nuestra energía taurina, y la casa 2, que también es mucho nuestra energía taurina. ¿Qué es Tauro? Pues Tauro es la vida, el disfrute, el sentirse valioso, merecedor, el dinero, la autoestima, nuestro cuerpo, la materia, nuestra capacidad de materializar. Esto es Tauro. Os hablaré de tres cosas, de los aspectos a la gente que sabe mucha astrología, pero bueno, lo intentaré hacer fácil para que lo vayáis entendiendo, lo que no sabéis mucho de astrología, sobre mi siembra, para daros ideas, y qué es la siembra, y tercero, un personaje que intentaré resumirlo, pero me cuesta. Primero, los aspectos. Bueno, los aspectos son súper interesantes. Los aspectos, primero, ¿qué es la astrología? Yo qué sé qué es astrología. Esto es magia, es algo que nos une con el cosmos. Todavía la ciencia no ha sabido explicar esos hilos que nos unen a los planetas, a las constelaciones, pero el caso es que funciona, que están ahí para nosotros y que hay cosas que no entendemos, no podemos explicarlos, pero existe y funciona. Así que vamos a empezar. El Sol en Tauro es la conciencia de la vida, del disfrute de nuestro cuerpo, de disfrutar de merecimiento y nuestra autoestima. La conciencia y el disfrute de todo ello, ¿no? La luna son las emociones que nos de apego un poco hacia las cosas, pero nuestras emociones hacia la vida también, hacia disfrutar. Estos dos, cuando se juntan, hacen una conjunción y es como crear algo nuevo, porque es como el padre y la madre, una energía muy fértil, ¿no? Entonces siempre en el mes de mayo, en la luna nueva, pues los agricultores también siembran, porque toda la energía va hacia abajo, hacia las raíces, hacia el inconsciente. Nosotros en el inconsciente, pues nuestra metáfora es programarnos la mente y programar un nuevo pasado, que es el que estamos construyendo ahora, porque la luna llena de Tauro, que será en noviembre, es nuestro futuro, ¿no? Bueno, pues ¿qué queremos para el futuro de la luna llena? Ahora mismo es el pasado. En esta conjunción es como nuestro pasado, nuestro nuevo pasado, ¿no? Y vamos a programar y crear algo, vamos a sembrar algo. También tenemos otra conjunción que se junta en esta luna nueva, que es Urano y Júpiter, y los dos son visionarios del futuro. O sea, Urano es el futuro y Júpiter también tiene la visión, la creencia, la expansión, el conocimiento, la sabiduría de vivir. Entonces nos están dando algo bellísimo, que es nos están acercando el futuro y las ganas y la pasión y el saber vivir, que no lo sabemos, el saber existir en la materia, ¿no? Y Venus está en Tauro, que Venus encima es el planeta de Tauro, entonces atraemos todo lo que, la abundancia, o sea, sentimos y tenemos ganas de vivir y de disfrutar. Es una luna nueva maravillosa, o sea, que este Tauro es muy de oportunidad de entender para qué estás aquí, para qué vives en la materia. Y tenemos otro aspecto que es Saturno en Piscis, que es el mundo espiritual y cómo consolidar esos sueños, y luego en la cosecha, en el futuro de la luna llena, tenemos Estila, Neptuno en Piscis, que es esos sueños, esa imaginación también como muy inspirados, vamos a estar muy inspirados y aparte como con mucho poder, ¿no? De materializar todo esto que estamos ahora pues empezando a sentir, porque tenemos trígono a Plutón en Capricornio. Entonces ahora es como un poco pinceladas desde dentro, de decir qué pasado. Es buen momento siempre en las lunas nuevas de ponerse a escribir, que ahora por eso os hablaré de la siembra. Segundo paso, escribir la siembra, escribir lo que tú quieres en el futuro ya, pero como si lo estuvieras viviendo ya, lo sientes ya en el cuerpo, que es Tauro. Yo ya he escrito, siempre os enseño mi siembra, cómo está la luna y lo que voy a sembrar en la naturaleza, un papelito, cada uno que lo haga como quiera o que inicie lo que quiera. Y yo me he puesto, me sigue emocionando, que es la luna en Tauro, y divirtiendo, que es el Sol en Tauro, vivir, que es Tauro. Me sigue emocionando y divirtiendo, vivir. Me sigue emocionando y divirtiendo, vivir. Y por último os voy a hablar del personaje Tauro, intentaré resumirlo, que me cuesta un montón. Si queréis ya todos podéis dejar de ver el vídeo aquí, pero para los que quieren aprender más y les encante la historia, pues aquí os comienzo un poco a hablar de mi personaje taurino. Mi personaje taurino es Santiago Ramón y Cajal. Es un científico que nació en 1852 en España. En aquel tiempo, bueno, había mucha escasez y mucha pobreza. Santiago Ramón y Cajal pues tiene Saturno también en Tauro. Es un Sol en Tauro,
pero la sombra que tiene es Saturno en Tauro y Plutón en Tauro, que es la escasez, la pobreza y los maltratos, ¿no? Y la baja autoestima de Plutón en Tauro, porque de niño le pegaban con el cinturón, en el colegio lo castigaban, lo encerraban, tuvo bullying en el instituto también, por clasismo, ¿no? Que esto es muy Saturno en Tauro. Urano también, las clases, ¿no? Quién tiene dinero, quién no tiene dinero, y vivía en una época en la que mucha pobreza en España, en la que pues estaban los aristocráticos que lo estaban pasando mal porque empezaba la República, o sea, la Primera República, entonces echaron a la Isabel II, también, pero perdieron a la vez las colonias de Cuba y no sé de dónde más, total, que era un desastre España. Entonces vamos a enfocarlo un poco en esta infancia. Él tiene también Neptuno en Piscis. Bueno, y Urano en Tauro, que es su genialidad, por eso se conoció bien, por ese Urano en Tauro, o sea que hay que darle esa importancia. En su infancia le gustaba mucho dibujar, pero su padre, que supongo que será muy taurino, es la sombra esa de Tauro, le quemaba los dibujos, le daba con el cinturón cada vez que lo veía muy ensoñador. Y esa es la parte más buena que tiene de mezclar Piscis-Tauro, pero su padre no lo valoraba, tardó en valorarlo. También era muy testarudo, que eso es Tauro, la sombra de Tauro, testarudez, y acomodarse en cosas fáciles. Después llegó la juventud, y la juventud empezó a conocer la fotografía también, que siempre siguió con la astrología y escribió hasta libros de astrología, digo, de fotografía. Fíjate que su padre no quería que dibujara, ni pintara, ni tuviera esa imaginación. Bueno, consiguió, porque era muy cabezón, que eso es positivo también testarudo, convencerlo, y lo metió en escuela de arte. Y después ya pues entró también en medicina, que es lo que quería el padre. Al final el padre lo guió un poco con las dos combinaciones, o sea que bueno, fue positivo de alguna manera, que era dibujar anatomía. Como el padre era cirujano, estaba aprendiendo para cirujano, pues abría muchos cuerpos y él pues no le daba, bueno al principio sí, pero supongo, pero abría los cuerpos y dibujaba todo lo que era la anatomía, ¿no? Pero a él le seguía apasionando qué es lo que movía el cuerpo, o sea, lo invisible, ¿no? Ese Neptuno en Piscis, ¿qué movía? No le gustaban tanto los cadáveres porque ahí no veía vida, pero bueno, ese misterio de la vida lo siguió toda la vida, ¿no? Tenía ideales muy grandes porque fue conocido porque nunca le interesó el dinero. Siempre fue muy justo, muy ético. Por ejemplo, en Cuba se fue a Cuba para ver si, porque era patriótico, pero de una manera positiva, ¿no? Al final trajo a la patria la ciencia, que era lo más positivo que podía ser. Pero bueno, tenía esos ideales bélicos que se le fueron yendo, ¿no? Porque fue viendo todo el desastre que al final es la guerra. Y en Cuba pues se enfermó, luego veía la corrupción de los admirantes, ¿no? Que le quitaban la comida a los enfermos, en fin, total. Bueno, con él se vino enfermo de Cuba, pero se consiguió doctorar gracias a su familia, que le ayudó a recuperarse, y él a entender también en un balneario que fue a ver si se recuperaba, un poco la mente, el poder de la mente, ¿no? De cómo él ahí decidió no enfermarse porque empezaba a entender, que luego os diré porque hay otra parte muy bonita, muy Neptuno en Piscis. Total, se compró el primer telescopio viniendo de Cuba y se doctoró, se casó en contra de su padre. Y ese matrimonio siempre fue como muy tacaño porque todo el dinero se lo gastaba en cosas científicas, ¿no? La verdad es la parte más sombría que veo de él, que él lo reconoce, ¿no? Que decir, jolín, es que he sido súper tacaño siempre con mi mujer y con los hijos, y al final siempre todo su dinero lo invertía en publicaciones, todo para la ciencia, porque él creía en la humanidad. Entonces él veía que había sacrificado a toda su familia por el bien de la humanidad. Es un Urano en Tauro, ¿no? Esos años con su mujer en Valencia, pues empezó, porque él, por ejemplo, empezó, pues al estar en la universidad ya empezó a curiosear por la psicología, la filosofía, el que leía Kant, ¿no? Que Kant, ¿os acordáis que es todo como subjetivo? Es decir, tú existes porque yo existo, porque yo te estoy observando, si no, no sé si existirías, ¿no? Entonces, esa filosofía ya la tenía él en esos años. Valencia empezó con la hipnosis, por curiosidad. Pero no quería, empezó a tener consultas para hipnotizar y curar, y vio que así era, de hecho curaba gente hipnotizando, pero su mujer quería que cobrara por las consultas, y es que él era muy ético, o sea, siempre lo fue, siempre le pareció todo lo que no le parecía justo con el dinero. No quería ganar más de lo que él sentía. Él sentía y dice, pero si yo estoy practicando, si yo estoy aprendiendo, ¿cómo les voy a cobrar a esta gente? Total, que al final decidió no seguir con la hipnosis, pero descubrió, y en Valencia sabéis que tenemos al doctor
Escudero, que es cirujano, y también muchos partos los hace con la hipnosis, ¿no? De hecho los míos utilicé grabaciones de él para hipnotizarte y tener buen parto. Pues me parece una reencarnación de él, porque él comenzó en Valencia haciendo todo eso, ¿no? Y de hecho uno de los embarazos, el último embarazo de su mujer, el 7º creo, la hipnotizó y la mujer decía, ¿por qué no abres consulta? ¿Tú sabes el bien que haría a tantas mujeres pariendo? O sea, con la hipnosis. Porque para ella fue un milagro, el 7º ni le dolió, fue fácil, cuando nosotros, madre mía. Pero él no, porque él sentía que le gustaba más, que sentía más validez en la ciencia. Se metió en histología, que histología es como estudiar los tejidos con el microscopio, y ahí estamos la parte Urano en Tauro, que es el sistema nervioso. Le encantaba el sistema nervioso, que Tauro es el cuerpo y Urano es la mente, el sistema nervioso, y fue él el que descubrió, bueno, gracias al método Golgi, que era teñir los tejidos, ¿no? Pero sí fue al cerebro, fue el descubridor de la neurona. Porque en aquel tiempo se veía que el tejido, que toda la red era como que estaba junta, ¿no? Que no había células aparte, que son las neuronas, sino él sí empezó a descubrir, empezó a entender, bueno, lo descubrió, y todo su dinero, como siempre, lo invirtió en ir a Alemania, a los investigadores a verlo prácticamente por su telescopio, cómo es lo que había descubierto, que existían, que había células en el cerebro, que son las neuronas, que estaban aparte, estaban individualizadas. Antes se creía que estaba todo junto, una maraña, ¿no? Y estaban aparte, y aparte hacían conexiones, que cuando hacemos conexiones abrimos algo nuevo, ¿no? Que es a lo que hacemos en las lunas nuevas. En las lunas nuevas lo que queremos es hacer una conexión nueva, una sinapsis de neuronas, para abrir un nuevo surco, un nuevo camino en el inconsciente, ¿no? Entonces él fue el pionero de la neurociencia, descubriendo la neurona. Bueno, esto lo he dicho como muy a grandes rasgos y resumiendo, pero es que quiero hacer los vídeos cortos y que investiguéis más sobre él, porque os va a apasionar. Así que bueno, chicos, nos vemos en el siguiente mes, el de junio, Géminis, que es mi signo favorito, como buena Géminis. Espero que os guste y sembrar la visión del futuro.